El software más importante del mundo no lo hizo Microsoft, no lo hizo Apple, ni lo hizo Google. Lo hizo un estudiante finlandés que ni siquiera quería hacerlo. Linus Torvalds no se levantó un día pensando voy a cambiar el mundo. Se levantó pensando quiero conectarme al servidor de mi universidad sin pagar miles de dólares por Unix. Y lo que empezó como un hack de fin de semana acabó controlando la infraestructura del mundo entero. Microsoft lo llamó un cáncer. Su profesor dijo que estaba obsoleto. Y 35 años después, los dos estaban equivocados. En 1991, si querías un sistema operativo de verdad, tenías que pagar. Unix, el sistema que estaban usando las universidades, las empresas, los que sabían, costaba miles de dólares. MS-2 existía, pero era como tener un coche sin motor. Te sentabas dentro, pero no ibas a ningún lado. Y luego estaba Minix. Minix era un sistema operativo creado por Andrew Tannenbaum, un profesor de la universidad. Lo diseñó para enseñar, no para usar. Si un developer encontraba un bug y enviaba un parche, Tannenbaum lo ignoraba. El sistema era suyo. Linus Torvalds tiene 21 años. Está en Helsinki. Acaba de comprarse un PC 386 y lo que quiere es simple: conectarse al servidor de la universidad desde casa. Para eso necesita un terminal emulator. Unix lo haría perfecto, pero cuesta una barbaridad. Minx tiene limitaciones que lo vuelven loco, y Linus hace lo que haría cualquier developer frustrado con demasiado tiempo libre. Decide escribir su propio software. Empieza programando algo que controla el hardware directamente. El módem para conectarse, el disco para guardar datos. Pero para que eso funcione necesita gestión de memoria. Y para gestionar memoria necesita un task switcher. Y para un task switcher necesita un scheduler. Y sin darse cuenta, lo que empezó como un programa para leer emails se convirtió en algo que se parece mucho a un kernel. En agosto de 1991, Linus publica un mensaje en el grupo de Comp OS Minix de Uniset. El mensaje dice: "Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system. Just a hobby. Won't be a big and professional like GNU. Solo un hobby. No va a ser grande ni profesional." Es probablemente la predicción más equivocada de la historia del software. Linux 0.01 sale al mundo en septiembre. No tiene red, no tiene interfaz gráfica, apenas arranca, pero tiene algo que Minix no: una invitación abierta. Linus acepta contribuciones. Cualquier developer que quiera enviar un parche puede hacerlo. Y resulta que hay miles de developers en el mundo tan frustrados como él. El kernel empieza a crecer. Developers de todo el mundo envían código. Cada semana hay más funcionalidades, más drivers, más soporte de hardware. Linus tiene 21 años y está gestionando un proyecto que se está yendo de las manos. Pero en vez de cerrarlo, como hizo Tannenbaum con Minix, hace exactamente lo contrario. Dice sí a todo. Y aquí hay un detalle que me encanta. Linus quería llamar a su sistema Freaks. Free, Freak y la X de Unix, Freaks. Ari Lemke, el admin del servidor FTP donde se alojó la primera versión, pensó que era un nombre horrible. Lo subió en una carpeta llamada Linux. Sin preguntar. Linus se quejó, pero el nombre se quedó. Ahora viene la decisión que lo cambia todo. Y no es técnica, es filosófica. Linus decide licenciar Linux bajo la GPL, la licencia de Richard Stallman. GPL significa una cosa: Linux será libre para siempre. Nadie puede cerrarlo, nadie puede cogerlo, modificarlo y venderlo como propietario. Ni siquiera Linux. Es irreversible. Imagínate la situación. Un estudiante de 21 años renuncia al control total de algo que ha creado desde cero. No porque sea altruista, porque entiende que la comunidad solo va a invertir su tiempo si tiene garantías. Y la GPL es esa garantía. Tu código no va a acabar en manos de una corporación que lo cierre. Linux crece, la comunidad explota, el código es libre para siempre. Pero no todo el mundo está contento. Porque en enero de 1992 alguien decide decirle a Linux públicamente que todo lo que ha construido es basura.
Y no es cualquiera, Andrew Tannenbaum, el creador de Minix, la autoridad en sistemas operativos, la persona más influyente en este área. Publica un mensaje en Unisat con un título que es una declaración de guerra. Linux is obsolete. Linux está obsoleto. Y este es su argumento. El kernel de Linux usa una arquitectura monolítica. Todo el sistema operativo es un único bloque de código. Tannenbaum dice que eso es un retroceso de 20 años, que la arquitectura correcta es el microkernel, dividir el sistema en módulos pequeños e independientes, que Linux es un paso atrás, y técnicamente tiene razón. Un microkernel es más elegante, más limpio y más fácil de mantener en teoría, pero Linux responde, y su respuesta se convirtió en uno de los debates más legendarios de la historia del software. Su argumento es simple, la teoría está muy bien, pero yo tengo un sistema operativo que funciona, ahora, hoy, que miles de personas usan y al que cientos contribuyen. Tu microkernel sigue siendo un proyecto académico. Linux no gana porque sea más listo que Tannenbaum, gana porque es más práctico. El kernel monolítico es más fácil de desarrollar en comunidad, más rápido de compilar y funciona en hardware real, no en un futuro teórico. Un estudiante de 21 años contra un profesor de renombre mundial, y el estudiante gana, no con argumentos académicos, con código que funciona. Pero la verdadera guerra de Linux no es contra un profesor, es contra las corporaciones más poderosas del mundo. Y esas corporaciones están a punto de darse cuenta de que Linux existe. A finales de los 90 algo empieza a pasar en los centros de datos del mundo. Los administradores de sistemas, los que gestionan los servidores donde funcionan las webs, los emails, las bases de datos, empiezan a probar Linux y descubren algo incómodo. Funcionan igual o mejor que los de Unix de pago. Y es gratis. Linux se come el mercado por abajo. Sin marketing, sin ejecutivos con corbata haciendo demos, solo código que funciona y una comunidad que lo mejora cada día. Y en el año 2000 pasa algo que cambia las reglas. IBM invierte $1.000 millones en Linux. La corporación más grande de la industria tecnológica le dice al mundo: confiamos en el hobby de un estudiante finlandés más que en los Unix propietarios que llevamos vendiendo décadas. A partir de ahí es una cadena de dominós. Sun Solaris, HP UX, AIX, los sistemas que costaban miles de dólares por licencias empiezan a caer, uno por uno, frente a algo gratuito que cualquiera puede modificar. Apple también lo intentó, lanzó su propio servidor en 2002 para competir, lo descontinuó en 2010. El mercado ya era de Linux, pero aún falta la parte más satisfactoria, porque Microsoft no se lo toma nada bien. En 2001, Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, el tipo que saltaba en escenarios gritando "Developers, developers, developers". Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Declara públicamente que Linux es un cáncer que se adhiere en términos de propiedad intelectual a todo lo que toca. Un cáncer. El sistema operativo que creó un estudiante porque no podía pagarse Unix es, según el CEO de la empresa más grande de software del mundo, una enfermedad. Y Microsoft no se queda en palabras, lanza una campaña de miedo, documentos, estudios pagados, todo diseñado para convencer a las empresas de que Linux es peligroso e inestable. Pero no funciona, porque los datos reales dicen exactamente lo contrario. Linux es más estable que Windows Server, es más seguro, se actualiza más rápido y es gratis. Las empresas lo prueban, lo comprueban y lo migran, una por una. Microsoft pierde la guerra de los servidores y la humillación todavía no ha terminado, porque en 2008 Google lanza Android y Android corre sobre Linux. De un día para otro, el hobby de un estudiante finlandés pasa de los servidores al bolsillo de la gente. Cada Samsung, cada Xiaomi, cada Pixel que se vende lleva Linux dentro. Y precisamente esto es lo que duele si eres Apple. En 2007 Apple lanza el iPhone, cambia el mundo. Pero en cuota de mercado global, Android tiene el 72%, iOS tiene el 27%.
Apple gana en beneficios, nadie lo discute. Pero en penetración, en cuántas personas llevan Linux en el bolsillo frente a cuántas llevan Apple, no hay competición. El hobby de un estudiante llega a más manos que el producto más premium del planeta. Pero no es solo móviles. Si te pones a mirar dónde está Linux hoy, es más difícil encontrar dónde no está. Corre en el 96% de los servidores web. Corre en toda la nube. AWS, Google Cloud, Azure. Corre en los 500 supercomputadores más potentes del mundo. Corre en los coches de Tesla. Corre en la Estación Espacial Internacional. En algún momento dejó de ser un simple kernel y se convirtió en la infraestructura del mundo. Y aquí viene el giro. En 2018, Microsoft, la misma empresa cuyo CEO llamó a Linux un cáncer, anuncia que Windows va a incluir un subsistema Linux integrado. Puedes correr Linux dentro de Windows. Y a día de hoy, Microsoft es uno de los mayores contribuidores al kernel de Linux. El cáncer contribuyendo al cáncer. El hobby de un estudiante de 21 años que solo quería conectarse al servidor de su universidad es hoy la infraestructura invisible sobre la que funciona el mundo entero, incluyendo a Apple. Porque cada vez que alguien descarga una app del iPhone, cada vez que alguien sube una foto a iCloud, hay un servidor Linux respondiendo detrás. Apple vende la experiencia, Linux hace el trabajo. Y Linus Torvalds, el estudiante que no podía pagarse Unix, nunca fundó una empresa, nunca salió a bolsa. Trabaja desde su casa en Portland, Oregón. Sigue manteniendo el kernel, sigue contestando emails con la misma diplomacia de siempre. O sea, ninguna. Microsoft intentó frenarlo, no pudo. Apple intentó competir, no pudo. Nadie pudo cerrar, comprar ni parar lo que Linux construyó, porque él se aseguró de que no le perteneciera a nadie, ni siquiera a él. Talk is cheap, show me the code. Pero lo que Linus hizo con Linux fue solo el principio, porque 14 años después alguien le traicionó. Le quitó la herramienta que usaba para gestionar el kernel y su respuesta fue encerrarse a programar. Solo 10 días. Y lo que construyó en esos 10 días hoy lo usan más de 100 millones de developers. Aquí tienes la historia de JIT. Y dicho esto, con Dios.